Semana preelectoral, faltan pocas horas para las PASO, ¿no? Bienvenido, Ariel Weyman, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel. Muy bien. Amigo de Radiográfica, Ariel. Hugo Pressman, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, vos estás muy bien, sí. Yo estoy muy bien. Mira, no sé si vieron el modelo. A ver si enfoca la cámara, es la corbata con el escudo de Gimnasia y Esgrima La Plata. El equipo que le tocó debutar ante River el otro día. Eso Estábamos la leyendo hicieron para estábamos ahorcarse leyendo- No, varios años en la no, B. para lucirle con felicidad. No, en Ah. la B no, ya no, en la A. Sí. Después, bueno, ahí se desprendió el bloque, ya están los que van a estar primeros y los que van a estar últimos. En la primera fecha se define de algún modo el rumbo del torneo. De todas maneras, yo creo que River es un equipo que va a estar sólido en mitad de tabla, va a traccionar. Yo te No, como agradezco por... Independiente que... Lo de Independiente es terrible. Eso por usar esa camiseta. Que No, yo me imagino... Así que nosotros... Me contaron, yo la verdad que no estaba informado, que hubo una vez que River estuvo en la B, pero empezó ganando 3 partidos seguidos. No me quiero imaginar lo que debe ser bajar de la A, jugar con un equipo que asciende. Brown de Adrogué. Bueno, lo que le pasó a River con Pero Gimnasia. hizo fuerza a Brown de Adrogué. No, le jugó muy Y bien. bueno, a un punto, a un gol, tampoco. Es el primer partido en la categoría, se va sentando Independiente. Boca nunca descendió, ¿no? No como River que descendió. No, Ah. estamos invictos. Mira vos. Siempre. Bueno, yo los vi siempre últimos también a ustedes, ¿no? Anteúltimos en No, bueno, el torneo, pero bueno. Ustedes eran muy chiquitos, yo también, pero en el año, me parece que fue en el 49, Boca definió el último partido, me parece, con Lanús. Con Lanús. ¿No? Y el que perdía se fue Lanús, pero si perdía Boca, se iba Boca al descenso, ¿no? Cuando no había promedios, era el que terminaba último, se iba. Vimos las encuestas, estuvimos charlando en la radio, lo sacamos al aire a Artemio López, sacamos al aire a Pablo López Fiorito. Observamos la tendencia básica para decir, a ver si están de acuerdo, vamos a ver si esto es genuino o no, es que hay un crecimiento del voto kirchnerista a nivel global nacional. Que eso se trasunta en una llegada a un 35, 37 en provincia y un 40 a nivel nacional. ¿Creen que eso es posible? ¿Lo palpan, lo ven, dudan de eso? 35 a 37 en Provincia de Buenos Aires. En provincia, sí. Eso está lejos de las otras encuestas, ¿no? Que le daba de 28 a 30. Sí. Bueno, sí, realmente sacaría 37 puntos en Provincia de Buenos Aires. ¿Y cuánto sacaría más en esas encuestas? En esas encuestas andaría parejo. Prácticamente polarizado el electorado y dividido el perfil, eliminando casi toda la demás competencia. ¿Y tercero y cuarto quién quedan en esas encuestas? No sé. Ajá. Porque ahí es una pelea entre Margarita y Francisco de Narváez. Creo que de Narváez es el más afectado por este emerger de Massa, ¿no? Lo que me decía Artemio es, Massa tiene menos proyección futura que de Narváez, que ya tenía poca, porque de Narváez, la característica de la elección de Narváez, la fuerte de él, es la de tener un piso alto y un techo muy bajo, ¿no? Aprisionado allí, sin posibilidad de expansión. Lo que dice Artemio es, ni eso, no va a llegar mucho más allá de lo que saque este comicio. Bueno, datos para barajar. Yo creo que el Frente para la Victoria está recuperando en relación a las legislativas del año 2009 buena parte de su caudal electoral, ampliándolo sobre todo en las grandes ciudades. Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe. Creo que la gran incógnita es cómo va a ser el resultado en las PASO y en octubre en la provincia de Buenos Aires. En lo particular no me preocuparía que Sergio Massa haga una buena elección, sino cómo es la relación entre la cantidad de votantes y los núcleos sociales, ¿no? ¿Estás preocupado por si hace pie en las capas populares? Exactamente. Por lo demás creo que, bueno, se revela estas PASO como un antecedente muy importante, ¿no? Como un momento importante en la vida política argentina. Tiene condimentos específicos. Por primera vez se desarrollan las PASO en unas legislativas y al mismo tiempo es la primera vez que se incorporan el voto optativo de los jóvenes entre los 16 y los 18 años, ¿no?
Pero la verdad que... Es solamente un 2% del electorado, ¿no? Sí, pero me parece Una que tendencia dentro de los pibes. es ¿Cómo importante. lo ves, Hugo? ¿Massa va a ser pie en las clases populares? Bueno, si sacas el 37%, Algo indudablemente tiene tiene que haber hecho pie en las clases populares de la provincia de Buenos Aires. Eso está fuera de lugar. El que saca un 37 atraviesa la sociedad. Sí, igual esos datos iban para el Frente para la Victoria, ¿no? Massa cerca, esa es la idea. Bueno, que la pelea es pareja en la provincia de Buenos Aires, esto lo han dado prácticamente todos los encuestas, más allá que uno pone arriba abajo, la diferencia, los que más dan es un 5%, es decir, un 5% significa 7 o 3, porque son Claro. 2 para arriba, 2 para abajo. Margen de error. Dicen algunos encuestadores que, porque uno vive un micromundo en donde se supone que todo el mundo está al tanto de todos los movimientos, hay que pensar que de pronto un personaje como Eduardo Amadeo todavía seguía la publicidad de donde se postulaba como diputado y ya se había bajado, y uno escuchaba en la radio que todavía seguía. Que había mucha gente que no sabía que efectivamente Massa no era el candidato de Cristina, sino el candidato opositor a Cristina. Jugó con esa ambigüedad. Claro, y a medida que se fue conociendo, es el crecimiento del voto de Insaurralde. Ahora, más allá, porque es difícil, suponiendo que el resultado es ese que vos decís, ya sea 37 a 35, 35 a 37, cualquiera sea el ganador. Indudablemente, la idea de construir un candidato con vistas al 2015, me parece que se está dando en cuanto a Massa, más allá de lo que vos decís, porque hay que tener en cuenta también que en el Partido Justicialista y en el Frente para la Victoria, la imposibilidad de Cristina de ser reelecta y además ver qué candidato va a elegir Cristina, salvo que sea Scioli, que yo siempre he pensado que no va a terminar en Scioli, pero bueno, si fuera Scioli, ahí el establishment estaría viendo cómo se posiciona, pero si no es Scioli, indudablemente va a apuntar a Massa, y también dentro del partido y del Frente para la Victoria va a haber un desplazamiento. Sí, a mí no me queda claro esa aseveración. Lo demás sí lo comparto. La posibilidad de proyección. Yo tenía muy claro que de Narváez tenía un techo bajísimo, muy claro. El caso Massa no lo tengo muy claro. En una de esas bien trabajado. Yo creo que ahí, si yo, cono de silencio, ¿no? Si yo fuera opositor, ahí bregaría muy intensamente una alianza Massa-Capriles a nivel nacional para la elección que viene. Bueno, Total, principio no tienen. Les da lo mismo levantar un programa que otro. Es decir, los socialistas de la Argentina ya han perdido todo el prestigio histórico. ¿Por qué no apuntar a un Capriles configurado bifronte, con una cara de centro izquierda, una cara de centro derecha? Me parece que es la lógica que tendría que hacer la oposición. Bueno, ese es el discurso y por eso era fácil identificar a Massa con Capriles desde el campo nacional y popular. Claro. Yo inmediatamente que salió Massa había sacado una nota que decía el establishment ya tiene su Capriles. Ahora, también es cierto que a Massa le cuesta porque está tironeado desde dos lados. Desde el lado de Francisco de Narváez, que le dice es lo mismo. Este es un caballo de Troya que mete el gobierno, pero es lo mismo, ha sido funcionario del gobierno y demás. Y por eso tiene que identificarse o tratar de establecer un perfil más opositor, y esto es lo que ha mostrado Massa en los últimos spots publicitarios, donde se saca el saco muy típico ¿viste? Cuando en el secundario uno tenía una pelea al final y decía, agarrame que lo mato. Bueno, eso es la sensación que me da Massa cuando trata de sacarse el saco. Sí, también Pepitito Marrón decía, me saco el saco y me pongo el pongo. Está bien. Yo lo veo un poco payasesco, pero quería señalar una observación, Sí. A ver cómo lo ven. El otro dato es un crecimiento hasta el 40% nacional del Frente para la Victoria. Un 40%, no sé si será así, hablo de las proyecciones. En un comicio de mitad de mandato es una bocha de votos
en perspectiva hacia la elección presidencial. ¿Es posible eso? ¿Vos lo sentís, Ariel? Yo creo que sí es posible. En el año 2009 el Frente para la Victoria sacó a nivel nacional el 31,5%, perdió la provincia de Buenos Aires sacando el 32,5% frente a Francisco de Narváez, y creo que esto está asentado en el crecimiento de la economía, ¿no? Al contrario de lo que ocurrió en el año 2009, tiene que ver con la baja del desempleo, con la expansión del consumo popular. La jubilación, la asignación universal. Sí, yo creo que... Continuidad paritaria. Yo creo que está sumando el Frente para la Victoria por ese lado y me parece que aquí lo que se está jugando es no tanto quién va a ser el candidato del año 2015, sino la posibilidad de que Cristina mantenga la capacidad para poder elegir al candidato. Yo creo que esto se expresa en la manera en que se armaron las listas, donde está bien, se eligen concejales, se eligen diputados, se eligen senadores, pero acá se está revalidando un proyecto político y se está revalidando una conducción. Y creo que del modo en que se armaron las listas expresan esa voluntad de seguir teniendo el poder, que si la Constitución no habilita una reelección de la presidenta, tener la capacidad de quién va a ser el candidato en el año 2015 por el oficialismo. Eso desde la estructura, cosa que creo que es correcto. Desde abajo, un elemento que me parece que galvanizó el voto ha sido las declaraciones de Moyano sobre el plan Descansar, ¿no? Que las tiró así. Después fueron como una algarada difundidas por todos los medios, sonrisas de los tontos, ¿no? Sí, descansan, cobran. Creo que la sociedad dijo, vienen estos y nos sacan todo. Estos vienen por todo. No quieren un plan de 1.800 pesos, estos se roban todo de nuevo. Moyano representando a Massa, a De Narváez, al que vaya en la lista, pero como los medios lo difundieron unánimemente y todos se manifestaron muy de acuerdo con las declaraciones de Hugo Moyano, yo creo que la comunidad pensó, se miró para adentro y dijo, si otra vez estos tipos agarran la manija, esto no es ni asignación universal, no hablemos de paritaria, no hablemos de grandes proyectos productivos, ¿no? A mí me parece que el Frente para la Victoria va a ser una elección obviamente muy superior a la del año 2009. No creo que llegue al 40%, más bien sumar 4 o 5 puntos a nivel nacional es una cantidad muchísimo. Más bien lo doy entre el 35 y 36% a nivel nacional. Igual va a sacar una diferencia importante con relación al segundo, porque el que se presenten con un mismo nombre a lo largo de todo el país, el único que puede ser es este frente de los radicales, que tienen los radicales como sustento principal y están con los socialistas en Rosario, acá con este frente raro que está ahí en la capital. En fin, ese va a ser el segundo a nivel nacional. Y me parece que ahí sí va a haber una diferencia muy superior a la del 2009, que fueron 2 puntos, 1,5 puntos. Ahora, cuando... Muy bien decía él que no es una mera elección legislativa, sino que se afirma un proyecto o se trata de reemplazarlo por otro. Esto me parece que refleja claramente por qué la Argentina es diferente a cualquiera de los países vecinos, en donde una elección legislativa tiene mucho de elección legislativa y cualquier elección legislativa en la Argentina no es una elección legislativa, sino o estás a favor de un modelo o estás a favor de otro. Esto es una diferencia muy grande. Y de aquí empiezo a tomar lo que hoy Clarín, Nación sacan, que Nación pone, la Nata fue la figura central de ayer en la entrega de los Martín Fierros, hablando de la grieta. De que la grieta existió siempre en la Argentina. Peronismo, antiperonismo, anticorrenismo. Siempre existió esa grieta. Es cierto que cuando existe un gobierno que efectúa transformaciones, la grieta estalla. Claro. Pero no es que el gobierno pone... divide. Fabrica la grieta, sino que exterioriza la grieta. Por eso, porque la idea de Massa en Provincia de Buenos Aires es no vamos a confrontar, dejemos atrás el pasado, no confrontemos, y si no confrontamos... no hay solución. No hay solución. Claro, no hay avance. Al mismo tiempo, digo que a veces se hace confrontaciones
que son innecesarias. Sobre todo intestinas. Pero la hemos charlado en algún momento. Cuando se largó el congelamiento de precios, 500 artículos que eran 300, que se conformó mal porque no la hizo el gobierno, la hicieron los supermercados, con lo cual pusieron ahí una cantidad de productos para la liquidación, es decir, era una salida de los supermercados. Y se habló de la cámpora. Bueno, si hablas de la cámpora y vas a supervisar, hacelo. No me digas que lo vas a hacer y después no lo hagas. Entonces, planteado de esa forma, irritás sin... Hay varias cosas, la carne, hubo varios anuncios que no tuvieron despliegue. Acordate qué hace la oposición, las huestes hitlerianas, todas las cosas que se dijeron. Bueno, que lo digan, pero lo hacemos. Ahora, si no lo hacemos y lo dicen, es inútil el tema. Sin embargo, el programa Mirar para Cuidar, por ejemplo, tenemos conocimiento, rige de hace bastante tiempo, antes de este anuncio, municipios como por ejemplo el de Avellaneda, donde, bueno, hay organizaciones y movimientos que se cargan la responsabilidad de hacerlo. Pero, yendo hacia el análisis que vos señalabas, Hugo, me parece que el Frente para la Victoria está ganando. Y no tiene que ver directamente con la cantidad potencial de votos que pueda sacar en las PASO y en octubre. Está ganando porque puede esbozar discursivamente en esta campaña, exhibiendo lo que hizo durante 10 años, un proyecto político. Cosa que la oposición no es que no tenga proyecto, no lo puede explicitar, salvo algunos casos de sincericidio, como el de Domingo Felipe Cavallo, que dice claramente tenemos que volver a los 90. Parece que eso también es un condimento que de alguna manera enfrenta o incursiona en la campaña electoral a partir de poder esbozar qué es lo que hicimos en esta década y qué es lo que nos falta por hacer. ¿Por qué hay que votar? ¿Por qué nos tienen que votar a nosotros para hacer qué cosa, ¿no? Y ahí me parece mucha gestión que se expresa en un proyecto político, cosa que no puede expresar la oposición. Y este es otro triunfo político-cultural del kirchnerismo, que el poder económico, como decíamos, las corporaciones, o como decíamos en otra época, la oligarquía, no es capaz de esbozar qué es lo que propone para el país. No lo puede decir, los vamos a despedir a todos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando había despidos masivos de manera regular y persistente? El otro tema, aunque no lo vayamos a desarrollar, es la trascendencia de Argentina para América Latina. Aquí el eje Caracas, Brasilia, Argentina, Buenos Aires es muy importante. Se está observando con interés lo que pasa en estas elecciones y sin desmerecer a ninguna nación armada. No es lo mismo que haya un desajuste institucional en Honduras, como lo hubo, que en la Argentina. Es vertebrador del UNASUR, la Argentina. En ese sentido también se está jugando una parte del rumbo de nuestro continente. Había algo que te quería contar, Gabriel, es que me llamó la atención que este fin de semana La Nación no haya publicado, como hace habitualmente, la encuesta de poliarquía. Y no salió como querían. El otro hecho muy interesante es que el sábado, en la columna de La Nata de Clarín, dijo: el fraude vuelve a sobrevolar las elecciones, cosa que, con mayor moderación, tomó Leuco el día lunes. Es decir, qué desesperación, para hablar de fraude, ¿no? Está golpeado el poder en la Argentina. Lo que pasa es que una de las cosas que en la Argentina, más allá de alguna triquiñuela mínima que puede haber, sí respetó durante muchos años. El que perdía no aducía que perdía por fraude. Y ya hace bastantes elecciones que los que pierden aducen que fraude. Incluso Elisa Carrió, en el 2007, cuando perdió de 45 a 23, dijo que había habido fraude, con lo cual es ridículo realmente, ¿no? Sí, es un signo también de debilidad política, ¿no? De acusar de aquello que va a pasar, pero que no tiene ningún asidero en la realidad, también es una muestra de debilidad política. Habrá que ver también cómo son estas PASO, cómo resultan estas PASO y cómo se reconfiguran las fuerzas hacia octubre, ¿no? Que es ahí, en definitiva, donde se va a definir cómo va a quedar la correlación de fuerzas hasta llegar al año 2015. Yo creo que muchas cosas. Yo creo que es muy alentador el panorama,
Es muy alentador. Es alentador, pero no hay que olvidar las falencias, ¿no? No. Porque de aquí a octubre, pero además de aquí a las elecciones presidenciales y para la elaboración del proyecto, hay como cuentas pendientes. No, yo creo que eso Movimiento obrero, juventud, territorio, guarda. Yo creo que eso es El gobierno de algún modo ha querido resolver todo con un puñado de funcionarios jóvenes y hay sujetos que no se relevan con funcionarios jóvenes. Hay que darse una política muy intensa para integrar al movimiento obrero y a los jóvenes de la clase trabajadora al proyecto nacional y popular, porque se sienten adentro, pero no tienen un lugar institucional como para verse reflejados. Creo que esas son deudas pendientes que son importantes saberlas. No, y aparte me parece que algunas que son explícitamente reconocidas por el propio gobierno, ¿no? Hay deudas, ¿no? El desempleo es una deuda. El día que tengamos pleno empleo, creo que va a cambiar hasta la propia distribución de la riqueza en la Argentina, ¿no? Se va a intensificar en favor del pueblo, en favor de los asalariados. Me parece que hacia de acá al 2015 vamos a entrar en un momento decisivo y creo que el Frente para la Victoria va a estar mejor posicionado para poder revalidar y continuar el proyecto, más allá de quién sea el candidato. Yo creo que una de las virtudes, vos hablabas de las falencias, yo quería rescatar una de las virtudes, es que este peronismo del siglo XXI ha, de algún modo, atenuado las contradicciones internas, las terciarias, las cuaternarias, por decirlo de algún modo, y ha ampliado su base social y política de sustentación. Y yo creo que avanzamos. Pero esto es una de las cosas que... Uno de los grandes logros de la madurez política social argentina, Ariel, fue la unidad de juventud y sindicalismo, que se vivió durante 8 años y se resquebrajó también por errores del gobierno. De todos modos, lo estamos apoyando por todo lo que hemos dicho hasta ahora. No vamos a cambiar el rumbo. Al contrario, creo que más que nunca, y después de la recuperación de YPF, además de las paritarias, vamos a seguir respaldando este proyecto nacional, pero vamos a poner la lupa. Ariel Weyman, gracias por acompañarnos en Mesa de Periodistas. Hugo Pressman, ¿te queda algo para redondear? Es interesante señalar que si le sale bien a Cristina el haber tomado un candidato como Insaurralde, desconocido, y le sale bien y pierde por un punto o gana por 2, me parece que es la experiencia que va a ser con vistas al 2015. Y por otro lado, ese resultado, que para Scioli sería un buen resultado y que lo posicionaría como el presunto candidato por el Frente para la Victoria, yo sigo sosteniendo que más va a prevalecer la idea de designar un candidato del riñón del kirchnerismo que este apoyo que indudablemente ha sido muy importante de Scioli para estas elecciones. Gracias, Hugo. Saludos de Monetti. Nos reencontramos la semana que viene.